A continuación, es un gusto presentarles al doctor Alejandro Centella Dehesa con la conferencia magistral del dogma central a la medicina de precisión. Muchas gracias, doctor. Permíteme leer un poco de su semblanza. El doctor Alejandro, porque es enorme, Alejandro Centella Dehesa es mexicano de nacimiento, es bioquímico y biólogo celular interesado en las bases moleculares de procesos patológicos en inflamación y cáncer. Él es profesor titular de Biología Celular número 2 en la licenciatura en Investigación Biomédica Básica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido secretario de Enseñanza y forma parte del Comité de Educación de la misma, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y ha sido coordinador de la licenciatura de Investigación Biomédica Básica, nuevamente en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es coordinador de un grupo interdisciplinario de investigación transnacional del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con muchísimas distinciones, con muchísimas publicaciones, pero lo que vale la pena es escuchar su ponencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí. Yo siempre he considerado que una de las grandes responsabilidades, no siempre bien atendidas por parte de los académicos de nuestra casa de estudios, es la enseñanza. Y de manera que desde que Claudia me contactó después de mí, pues dos cosas, porque no nos podemos comunicar por las redes sociales, pero tenemos una amiga común. Además tiene jerarquía sobre mí, entonces cuando ella dice Alex, necesito que hagas algo, yo le digo claro, y me dónde y a qué hora, y luego me dice que y aquí estoy. Entonces para mí es un honor participar con este tema. La tarea que hubo muchas opciones y al final lo que decidí fue proponerles un pequeño paisaje histórico de lo que ha sido la biología molecular, de donde surgió ya la molecular. Y se titula la biología molecular tiene dos fechas de nacimiento. Una es la primera vez que se mencionó, que fue de la Fundación McCarthy. Fue la primera persona que alguna vez dijo que habría que crear un campo denominado biología. Ellos fueron muy importantes porque la Fundación McCarthy fue la que apoyó toda la investigación en biología molecular inicial en México, después de la investigación. De manera que estamos vinculados a históricamente estamos vinculados a esta cosa. La otra fecha es la publicación de parte de Watson de la estructura de la doble-DNA, que en realidad cristaliza una gran cantidad de experimentos y de información que quiero repasar con ustedes a nivel momento. Pero de aquí en adelante surgen muchos conceptos. El primero, que es el que nos va a servir como mapa en esta plática, es el concepto del dogma central de la biología molecular. Los genetistas, los biólogos del desarrollo, algunos químicos y médicos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, les había quedado muy claro que había un material que codificaba información y otro que lo expresaba. Habían logrado definir que los ácidos nucleicos estaban en este lugar, pero no quedaba claro exactamente cómo era el flujo de información, y esa es la idea central que nos quisiera mantener en la plática. La idea que tenemos hoy, que yo creo que hay que reconocer que sigue siendo un dogma y es una cuestión que la ciencia es una cuestión de propuestas y de teorías, no de frases dogmáticas. Es que el único lugar donde está la información es el DNA. Y como se ve en la flecha negra que baja hacia el RNA, la información pasaría de este compartimento de DNA al RNA. Pero hoy en día no tenemos ninguna evidencia o muy poca evidencia de que los RNAs puedan hacer la enorme diversidad de funciones que se requieren para la vida. Los sistemas vivos son sistemas críticos que están en un punto muy complejo de equilibrio energético, y quienes hacen esta tarea, sabemos hoy, son las proteínas.
que son las que están a la respuesta. Entonces, original, el flujo de información iba de DNA a RNA y de RNA a proteínas. Pero este esquema me gustó porque este esquema está en una de las propuestas de Francis Crick, cuando originalmente, alrededor de los años 50, propuso por primera vez el concepto de cómo fluía la información. Y el dogma central de la biología molecular en realidad no habla no tanto habla de procesos moleculares como de flujo de información. Esa es la parte importante. Y como ustedes ven, él mismo pone más flechitas ahí punteadas que dice, bueno, ¿y esto por qué no? O sea, la información puede ir de proteínas a RNA. A la fecha sabemos que no puede ir, o sea, no hay mecanismos que entendamos que puedan ocurrir. Pero es interesante que a mediados del siglo pasado, cuando se acababa de descubrir el DNA, ya la gente se estaba haciendo estas preguntas. Bueno, el dogma hoy, y así vamos a empezar, dice que está el DNA abajo, en el esquema de abajo. La información fluye del DNA al RNA y a los proteínas. Ahora, lo importante aquí es que el DNA puede replicarse, entonces va a perpetuar esta información. Bueno. En 1961, Howard Tenney, estudiando sistemas biológicos virales, encontró que los retrovirus son capaces de replicar su material genético a pesar de que lo que codifica es RNA. Esto es, el material genético de estos virus es RNA. Y a todos los biólogos moleculares les fascinó este concepto porque creaba una crisis en este dogma de que la información está en el RNA, pero entonces los virus, ¿por qué tienen el RNA? Y lo que descubrió Howard Tenney es que los virus tienen una enzima, la retrotranscriptasa, que puede usar el RNA como templado, y que para producir más RNA, para producir más virus, no copia el RNA como se proponía en el primer esquema. Entonces el RNA no puede servir como templado para sí mismo. Tiene que pasar al DNA, y es el DNA el que a su vez va a generar los nuevos RNA. Ahora, este descubrimiento, que parece poco trascendente, digamos, importante como una prueba de concepto, es una base muy importante para los estudios moleculares de hoy. Porque hoy podemos analizar la expresión, el perfil de expresión de mensajeros de los organismos, llámese procariotes, eucariotes, de cualquier naturaleza, gracias a que podemos retrotranscribimos el RNA y lo retrotranscribimos a RNA. ¿Por qué? Porque el RNA es un material difícil de manejar, relativamente inestable, y en comparación el DNA es una molécula espectacularmente estable. Y por lo tanto, el descubrimiento de los retrovirus no solo permitió establecer que hay un flujo de información biológico universal que puede ir de RNA a DNA, sino que además nos dio una de las primeras grandes herramientas de la biología molecular, que es la retrotranscripción, y por lo tanto el análisis transcriptómico de todo lo que esté vivo. Muy bien, ahora, algunas de las características del RNA y del DNA son relevantes y vale la pena recapacitar sobre sus significados. La siguiente, los elementos estructurales pues eran bases nitrogenadas, desoxi con una citosina, desoxi porque les falta este OH numeroso para el DNA. El RNA tiene guanina, adenina, y citosina. La ribosa que está asociada sí tiene este OH. Esta pequeña diferencia, que parecería un detalle mínimo, lo que permite es que el DNA pueda formar esta doble hélice estable, interminable, en una forma energéticamente estable, y la presencia de este OH en el RNA no permite que este giro se pueda dar tan cerrado como en el caso del DNA. De ahí la diferencia de las características funcionales. Las dos van a almacenar información y la diferencia es que aquí lo que tienes es un número. Ahora, lo interesante es que en términos de flujo de información, la información codificada en DNA que se envía con la propiedad del RNA termina en aminoácidos, y ahora en lugar de tener 4 letras tengo 20. Entonces, una de las primeras preguntas en la biología molecular es ¿cómo se encuentra la información? Y la información, la pregunta muy sencilla, es colineal, esto está en una cinta de RNA que se convierte en una cinta de RNA, y esa cinta de RNA se convierte en la cinta de aminoácidos.
o hay otra manera de estructurarlo. Hoy a nosotros nos parece como muy lógico, porque esto lo aprendemos como acabamos de ver desde el kinder, que es un poco preocupante porque también se convierte como un dogma, ¿no? Porque bueno, los experimentos que se hicieron, no los voy a enumerar, pero alrededor de los años 50, 60, demostraron que el proceso es colineal. Esto es, que la información está nucleótido 1 en adelante, a desoxinucleótidos 2 en adelante, a aminoácidos, y que si se alteran, esto es lo que explica cosas en biología tan importantes como la diversidad y en medicina tan importantes como las variantes alérgicas asociadas a enfermedades. Bueno, ahora, esto se puede percibir sin necesidad de entender exactamente cómo está codificada la información. Yo puedo establecer que son colineales sin necesariamente saber cuál es el código, pero había un problema, ya vamos a ver. O sea, tengo 4 letras en el DNA, 4 letras en el RNA y tengo 20 letras en las proteínas. Entonces tiene que haber algún sistema de traducción. No. O sea, si bien son colineales, no son transcribibles inmediatamente. Una de las contribuciones, de las muchas contribuciones, una piedra angular para resolver esta duda fue el trabajo de 1952, que se dio la tarea de hacer un trabajo de estos que a casi nadie le gusta, ¿no? Que es descripción en masa. Y él lo que hizo fue tomar una gran cantidad de organismos muy diversos y se preguntó cómo era la distribución de los 4 nucleótidos en el DNA, que ya era posible esto. Y lo que encontró con esta descripción fue algo espectacular, y es que la relación de G-C es casi 1. O sea, siempre que tengo G, la cantidad que yo tenga puede tener una cantidad casi idéntica de C. Y para A y T pasa exactamente lo mismo. Si yo intentara hacer AG, no, es muy variable entre el tensor y el tensor. De esto, Chargaff propuso una idea muy sencilla, y es que el código de alguna manera obliga a que las Gs estén asociadas con las Cs, o sea, tienen alguna relación. Nosotros hoy le llamamos esa relación aparente. Y lo mismo con las Cs. Y esta relación no parece poder cruzarse. O sea, esto es una A, no parece que pueda tener esa misma relación. Hoy lo tenemos aquí representado, pinina con 2 puentes de hidrógeno se asocia a la adenina, guanina con 3 puentes de hidrógeno se asocia a la citosina. Otro estudio seminal fue el estructural. Esto es, sabemos cuáles son los nucleótidos que componen, sabemos que tienen una relación, pero cómo están organizados en el espacio. Afortunadamente, para ese momento ya estaba muy bien desarrollada la cristalografía de rayos X, y Rosalind Franklin con Rich Wilkins habían logrado cristalizar DNA, y aquí están los patrones que ellos obtuvieron. De estos patrones se puede entender que el DNA tiene que tener una estructura helicoidal, porque eso es la estructura, o sea, una hélice es lo que explicaría este tipo de patrón. Además de que tiene una estructura con repetición. La repetición es la que va a crear estos puntitos negros intensos. Se representa un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón. Y los fosfatos se encuentran expuestos fuera de las hélices. Ahora, el problema es que de esta estructura, si yo la traduzco a 3 dimensiones, entonces, esto es una sombra. Es que hayan hecho dibujo de perspectiva, yo creo que hacíamos representaciones en 2 dimensiones de estructuras tridimensionales. Y lo que tenemos aquí es eso, es lo mismo, es una proyección en 2 dimensiones de una estructura tridimensional. Y uno de los problemas interpretativos es que de esta sombra que yo veo puede ser de 2 eras o puede ser de 3 eras. Cualquiera de las dos me daría la misma estructura. Por supuesto, James Watson y Francis Crick en realidad lo único que hicieron fue tomar esta y muchos otros elementos informativos y proponer un modelo que era coherente consigo mismo. Es importante recalcar, ya se ha dicho muchas veces, pero creo que vale la pena hacerlo otra vez, que un elemento crítico para esta conclusión fue la cristalografía de Rosalind Franklin, que desafortunadamente no recibió el premio Nobel. El argumento simple es porque ya había fallecido Francis Crick.
que probablemente es algo que deberíamos de cambiar. Pero quiero repetirles entonces aquí, ¿qué es lo importante? El DNA es una doble, tiene un diámetro de 20 milímetros, es antiparalelo. Los ejes externos, las cintas que están cubiertas por desoxirribosas y fosfatos, y por lo tanto tiene una carga negativa, lo cual le va a dar una gran solubilidad. Las bases están apareadas, tal y como había dicho Charga, Gs con Cs, pero están apareadas en una forma plana, o sea, están apiladas una sobre la otra. Este elemento de estructura que nosotros repetimos en todas nuestras clases, preguntamos en los exámenes, tiene una consecuencia espectacular en términos de estabilidad. Los anillos son hidrofóbicos y por lo tanto son inestables expuestos al agua, pero al afinarlos dentro de una estructura helicoidal con una carga negativa neta, lo que tengo es que estoy escondiendo una estructura apolar dentro de un cilindro. Y esto explica por qué el DNA es tan estable. Y por qué seguramente a lo largo de la evolución este tipo de arreglo de nucleótidos y este tipo de estructura tridimensional se eligió como el sitio de almacenamiento de la información. Porque es muy, muy estable. Claro, ofrece dificultades para leer, pero seguramente. Hay 10 bases por vuelta y, muy importante, hay un surco mayor y un surco menor. Hoy sabemos que todos los elementos de lectura, excepto un pequeño grupo de factores de transcripción, lo que leen se posan en el núcleo, en el surco mayor, y leen la secuencia de nucleótidos, pero no los leen así como lo estamos viendo nosotros, porque tendría que leer las bases adentro del eje, sino que leen estos grupos que están aquí para hacer ese surco mayor. Entonces, en este caso, lo que leerían es un donador de protones, un receptor, lo que es vínculos hidrofóbicos. Además, los estudios de la estructura del DNA mostraron que el DNA no solo tiene la estructura B, que es la que aparece y que nosotros predicamos en todas nuestras semillas moleculares, porque se nos olvida que existen otras alternativas. Por ejemplo, vamos a decir, la estructura del DNA Z se ha demostrado que existe como un elemento activo en varios promotores importantes en todos los organismos. Entonces, esta estructura de DNA de P que tenemos todos calcada no es la única y no es la única funcional, que eso es lo que deberíamos recordar. O sea, es la más importante en términos de estabilidad y almacenamiento de la información, pero no necesariamente es la más importante en términos de funcionalidad a la hora de que esta información fluya. Ahora, el problema de los 20. Voy a traducir 4 letras a 20. Lo que se propuso es, bueno, entonces, este código de 4 letras, ¿cómo podría organizarse para que nos diera un código con 20 aminoácidos? No se puede. O sobran o faltan. Estas 3 personas, Machanian, Ignacio y Robin Corada, se dieron justamente a la tarea de resolver esto. Y los 3 terminaron con la misma propuesta. La propuesta es, si organizo las 4 letras en 3 cajoncitos, ahora tengo 64 combinaciones, que es toda la pantalla que veo. Oye, pero son solo 20 aminoácidos. Sí, lo que pasa es que si el código es degenerado, entonces yo podría usar diferentes combinaciones de 3 letras para el mismo aminoácido. Bueno, lo sorprendente no es que la tiene error, ¿no?, sino que la naturaleza nos muestra que no piensa como nosotros, tiene una lógica completamente diferente que nunca vamos a poder entender. Si yo lo hubiera hecho, yo los hubiera repartido equitativamente, para que no se pelearan. Pero la naturaleza no repartió los 64 codones equitativamente entre los 20 aminoácidos. Y así tenemos que, por ejemplo, la metionina, en todos los organismos, está codificada por un codón, y además ese codón es de doble información, porque es inicio de la traducción. Luego, además, decidió elegir 3 codones como codones de par de la traducción. Bueno, ya con eso me quito y ya tengo 60 codones. Pero aún así, hay aminoácidos como es el triptófano, que solo tiene un codón. Y hay aminoácidos como la glicina o como la valenina, que tienen muchos codones. Bueno, como quiera que sea, el descubrimiento
del código permitió entender cómo la información fluye del DNA, posiblemente al intermediario del DNA, lo que se decía inicialmente, pero termina en las proteínas. Y además permitió entender, o más bien ratificar, que están organizados de forma continua. La idea de que tuviera que haber una molécula intermedia es interesante. O sea, ¿por qué la información no puede fluir directamente de DNA a proteínas? O sea, ¿por qué no hay una... ¿por qué necesitamos a un intermediario? La idea que tenemos hoy es porque el intermediario es el que llegó primero. La idea prevalente hoy, que desafortunadamente sigue siendo una teoría porque nadie estuvo ahí cuando eso ocurrió, es que el primer polímero que almacenó información biológica fue un polímero de RNA. Esto es, no sabemos bien qué tipo de nucleótidos, pero sí se propone que haya sido riboso con fosfato. Esta molécula tiene la capacidad de formar estructuras diosasa, estructuras tridimensionales complejas y funcionan como enzimas. Quedan muchos de estos complejos enzimáticos construidos por RNA, pero son importantes para todo lo que está vivo en el planeta, y son los ribosomas. En todos los ribosomas de todos los organismos vivos, los componentes catalíticos relevantes son ribosímicos. Entonces, bueno, si partimos de esta idea, entonces sí tiene lógica que lo primero que creo fue el RNA, y luego un proceso de selección. El RNA es muy inestable, se degrada e interacciona con demasiadas cosas. Si yo ahí quiero guardar información valiosa, se me puede contaminar y corromper. Entonces, la posibilidad de almacenarlo, aquí que la llamaría representar el DNA, permitiría tener un sitio de almacenamiento estable. Y luego, lo que se propone que ocurrió es que las proteínas, con sus 20 aminoácidos, yo me los imagino como una navaja suiza. O sea, no solo tienen el cuchillito, tienen el cuchillote, el hacha, la sierra eléctrica, ¿no? Ahora tienen hasta el USB. O sea, son muy versátiles. Los grupos funcionales de los aminoácidos permiten hacer una enorme diversidad de reacciones y además con diferentes constantes catalíticas o afinidades. Y los nucleótidos no lo pueden hacer no porque no quieran, sino porque solo son 4. Entonces, basados en esta hipótesis, existe el RNA no es una necesidad en el flujo de información, es un relicto histórico, es un relicto evolutivo. Y fueron Sidney Brenner, uno de mis grandes ídolos en la ciencia, George Miller y Edward Hayden, mi bisabuelito académico, yo soy un doctor Piña y el doctor Piña es un doctor Piña, y James Arnett, mi maestro de biología. Ellos fueron los que demostraron que efectivamente los RNAs existen y que estos RNAs pueden ser, si yo los saco de la célula, pueden, en presencia de ribosomas, pueden producir proteínas, y que si los altero se produce otro tipo de proteínas, etcétera, etcétera. O sea, el RNA mensajero es un concepto esencial en el flujo de información. Pero ahora, ¿cómo traduzco? ¿Cómo traduzco la secuencia de 4 núcleos? O sea, ya desciframos el código, pero ahora necesitamos la máquina que decodifica, o sea, el decodificador. Y el decodificador fueron los RNA de transferencia. Y fue Robert Holly, en 1968, el que encontró a estos otros RNAs que van a ligar estos dos conceptos. Cuando se estuvieron estudiando los RNAs en los años 60, quedaba muy claro que había mucho RNA citoplásmico. Este RNA citoplásmico se le llamaba o RNA citoplásmico o RNA microsomal, porque estaba asociado a la reacción microsomal. Cuando se analizaban sus características, la gente se enojaba mucho porque todos eran casi idénticos. ¿Qué es lo que estaban estudiando? Estaban estudiando los RNA ribosomales. El RNA ribosomal representa el 95% del RNA total de cualquier célula. Entonces, si yo aisló ácidos nucleicos y los estudio con los ojos cerrados, no tratando de ver diferencias, no voy a ver ninguna, porque lo que voy a ver son los 3 RNA ribosomales que son idénticos. Pero los RNA ribosomales, ahora que los hemos estudiado, me gusta porque sale un artículo muy reciente que está estudiando la evolución de los RNAs. Se pusieron a estudiar una de las unidades de los RNA ribosomales
con el ánimo de ver si existían relictos evolutivos de puntos clave. Los puntos rojos y amarillos son puntos evolutivos, como si hubiera habido dos grandes intentos de los humanos inicialmente. Bueno, entonces, con esto quedaba resuelto todo el sistema. La información está en el DNA, pasa al RNA mensajero. Y el RNA mensajero es el que transmite la información para que se convierta en proteínas, pero para eso necesita una maquinaria de verificación que requiere de RNAs ribosomales y de RNAs de transferencia. Pero sorpresa, cuando se empezaron a secuenciar los genes, resulta que los genes tenían hoyos, ¿sí? Entonces, así es como si ahorita se suspendiera la plática, no ya apareciera el anuncio de Bambino. Y luego pues, la vamos a ver, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿y qué hace el anuncio de Bambino ahí en medio? Bueno, lo que ocurría con los genes es que encontrábamos secuencias de nucleótidos en codones, en tripletes, y de repente seguía la secuencia y no tenía sentido. Claro que sigue, lo puedo ver en tripletes, pero esos tripletes no estaban unidas en sí con las proteínas derivadas. Eso llevó al estudio, a entender qué es lo que estaba pasando y se definieron los conceptos de genes espaciados, que son los intrones. Aquí, por ejemplo, los puse solo para que vean visualmente. El receptor de insulina muy relevante para la población mexicana. Y los cuadritos negros es la región codificante. Entonces, como ustedes pueden ver, el gen de receptor de insulina es enorme y una fracción muy pequeñita codifica para la proteína y todo lo demás son estos espaciados. Richard Flores y Richard fueron los que descifraron cómo se eliminaban estos neutrones en los transcritos primarios. Y surgió el concepto de empalme alternativo, y luego empalme alternativo. Con esto entonces ahora el dogma de control de la biología molecular, que originalmente se veía como algo muy inocente allá arriba, se empieza a convertir en algo muy complejo. Porque ahora tenemos este material, que son los hernias de referencia, los U's, que son los que participan en el empalme, y algunos hernias guías asociados. Todos estos es maquinaria que se necesita para que el hernia se convierta en hernia mensajero. Entonces, otro problema, o más bien algo que no esperábamos, esta maquinaria de decodificación pues está codificada también en genes. Y este ya es un concepto novedoso. Hay genes que codifican para RNAs que jamás se van a poder convertir en proteínas. Y más importante aún, son funcionales como RNAs. Entonces, la información acumulada del DNA funcional, no todas se tienen que convertir en proteínas para las funciones fenotípicas, sino que, de hecho, para hacer esto, la mayor parte de los RNAs que tengo son máquinas bioquímicas asociadas al proceso de Bueno, el flujo de información se hace todavía más complicado. Yo tengo un gen, un RNA mensajero o 3 RNAs mensajeros por el empalme alternativo, y bueno, pues tendría yo 3 proteínas diferentes. Pero ahora resulta que puedo tener una gran diversidad de proteínas funcionales dependiendo de una enorme y creciente diversidad de modificaciones bioquímicas o decoraciones que ocurren sobre las proteínas. Yo les voy a hablar más sobre la fosforilación, y no porque me guste más, sino porque es la que se ha estudiado más y entonces hay más información. Pero existe muchísimas y cada una de ellas altera la función de la proteína. Entonces, regresando al concepto de flujo informático, ahora lo que tenemos es un gen que en realidad codifica para una enorme diversidad de elementos funcionales. Depende de cómo se ocurre el empalme y luego depende de qué modificaciones tenga la proteína. Y es un concepto muy bonito porque esta idea que tenía Jacobi Monod de un gen, una proteína, pues era un buen principio. Pero la naturaleza dijo, bueno, ¿y por qué desperdiciar tanto espacio informático? Podría usar ese mismo espacio para muchas funciones. Ahora, no voy a continuar detallando porque esto ha seguido creciendo, pero sí quiero nada más mencionar.
Este es el dogma central de la biología molecular según el doctor Alejandro Centella. O sea, no, este mapa, yo soy responsable de cómo. Yo le he sumado nuevos RNAs que se han identificado recientemente, que son los atlasados, los codificantes y los miércoles. Estos dos vienen de genes codificados en DNA, pero forman parte de elementos regulatorios. Algunos de ellos regulan la transcripción, otros regulan la traducción. O sea, los RNAs no solo sirven como maquinarias de decodificación de la información, sino que han permanecido como elementos regulatorios. De hecho, hoy sabemos, por ejemplo, que prácticamente todo el genoma de todos los organismos de los eucariotas se transcribe y produce RNAs largos, no codificantes, que no tenemos la menor idea de cómo funcionan. O sea, hay algunos pequeños destellos, pero sí sabemos que son muy importantes. Hay varias enfermedades en las que se notan. Y la otra área que yo adicioné fue esta de aquí abajo, que es la epigenética. Resulta que el DNA está organizado de una manera muy caprichosa en 3 dimensiones, y que lo que controla esta información en 3 dimensiones es metilación del DNA directamente y una enorme diversidad de alteraciones bioquímicas en las proteínas asociadas al DNA, que conocemos como código distinto. Ahora, lo interesante de la epigenética no es para mí, que como ya vieron, soy más informático que biólogo, no es tanto el elemento bioquímico o estructural, sino el elemento informático. Lo bonito es que ahora podemos, la epigenética es la que hemos descubierto que la epigenética es la que realmente responde al medio ambiente. Entonces, el material genético es algo que se hereda verticalmente y se conserva y permite que las especies funcionen como entidades separadas. Pero los individuos tienen que poder responder a hace calor, hace frío, hay un exceso de comida, hay una deficiencia de comida, y tienen que poder adaptarse a eso, y lo hacen sin cambiar la secuencia de los nucleótidos. Eso lo saben los biólogos desde siempre, y los médicos saben que muchas enfermedades se afectan por el estilo de vida de la persona. Ahora, pero no sabíamos cómo funcionaba esta traducción del medio ambiente a la expresión genética, y hoy lo sabemos. Tiene que ver con que el medio ambiente afecta directamente a los mecanismos epigenéticos, porque aparentemente esa es una de sus funciones. Y a través de esta función, el medio ambiente impacta sobre la expresión del DNA, sin cambiar la secuencia. Voy a adelantar, porque quiero terminar con esta información, cómo nos lleva a la medicina de precisión. Ya les había dicho que una de las modificaciones post-traduccionales más estudiadas es la fosforilación. Entonces, ¿qué es la fosforilación? Aquí está la TP gamma. Este fosfato se va a transferir a hidroxilos. En este caso tenemos un residuo de tirosina, se transfiere a la tirosina y ahora tengo fosfotirosina y ADP. Cuando esto ocurre, las proteínas en general, este switch, lo que ocurre es que se encienden o se apagan. O sea, la fosforilación es un gadget que dice activo, vais a trabajar, o inactivo, vais a descansar. Y lo interesante es que se puede remover si yo pido risotto. Y estas dos reacciones las llevan a cabo enzimas. Ahora les quiero hablar de las sinasacilina en particular. Pero el antecedente clínico, paralelo a toda esta evolución del dogma central de la biología molecular, se empezó a estudiar el DNA y su asociación con enfermedades. ¿Qué sería, como Santo Tomás, lo más fácil de hacer para ver la asociación entre enfermedad y material genético? Pues ver el material genético, ¿sí? Literalmente verlo. Y eso es lo que se lograba con las tinciones, bueno, lo que se sigue logrando con las tinciones IMSA o GATA de los cromosomas cuando están condensados. Entonces, cuando yo veo los cromosomas, los puedo identificar por su tamaño, por si el brazo largo es de tal o cual manera, o corto. Y además tienen un patrón de bandeo dependiendo del tipo de tinción que yo elijo. A mediados, en el primer cuarto del siglo pasado, surgió toda una ciencia médica, que fue la citogenética, que lo que hacía es caracterizar los patrones de bandeo. Y la primera enfermedad que se identificó asociada a estos patrones de bandeo fue esta leucemia, que se asocia a una translocación
del cromosoma 19 con el 22 y da origen a lo que se denominó como cromosoma Filadelfia, porque el grupo que lo identificó está en Filadelfia. Peter Noble y David fueron los que identificaron este patrón y lo reportaron, pero en realidad fue Janet Mary la que identificó, fue la que identificó que esta translocación se asocia directamente con la enfermedad. Empezó a hacer estudios de asociación y propuso que lo que estaba ocurriendo es que los genes que estaban en dos cromosomas diferentes, con la ruptura que ocurría y la reparación, ahora se construyó un nuevo gen, que además ella podía decir que muy probablemente existía por el patrón de bandera. O sea, ella podía decir claramente, sí, miren, aquí tengo el patrón de bandera de este cromosoma que se pasó para acá, y por eso está aquí. Bueno, efectivamente, se secuenciaron los genes y se encontró que efectivamente el gen se rompe y se forma un nuevo gen. Y este nuevo gen produce una proteína, esta es como se deriva de la proteína original, que va a ser una sinapsis de proteína y va a encender procesos proliferativos y por eso produce cáncer de la sangre. El aspecto molecular es muy interesante. Esta proteína tiene estos lóbulos cerrados y requiere de una fosforilación para activarse, pero este pedacito morado y este extremo rojo vienen del otro gen, y cuando se forma la proteína híbrida, estas estructuras proteicas abren el resto de la sinapsis y al abrirla la activan, de manera que la proteína híbrida es activa y se activa doblemente porque en el extremo amino, que es este rojito que está aquí, está hecho para dimerizarse. Entonces, esta dimerización y la adición de este primer exón del BCR que se llama la otra proteína, lo que producen es una forma hiperactiva de la sinasa, que es una sinasa esencial para la proliferación de los linfocitos. Pero normalmente funciona bajo condiciones controladas. Y ahora va a funcionar de forma descontrolada permanentemente. Bueno, este ejemplo me sirve porque hay muchas enfermedades que se han asociado, todas en clásicas, a sinasas activadas. ¿Qué podríamos hacer? Pues una medicina personalizada, que fue lo primero que ocurrió. Si yo sé que mi paciente con esta leucemia tiene esta translocación, entonces tiene activada esta enzima. Y si yo pudiera envenenar la enzima o interferir con ella, la enfermedad al principio debería desaparecer. Y eso es lo que pasa. Ahora, aquí lo que tenemos es a Brian Drucker, de la Universidad de Oregon, que fue la primera persona que puso a prueba este concepto. Él era químico, acaba de venir a México hace 2 años. Y bueno, si las sinasas lo que toman para funcionar es ATP, que es la fórmula del ATP, me tomé la libertad de pintarlo al revés, ahorita no por qué. Si yo pudiera diseñar una molécula que engañara a la enzima y creyera que está tomando ATP, pues entonces ya no funcionaría. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que reconoce una proteína de una molécula? Un ATP. Es muy difícil de saber. Y ese fue el gran trabajo que desarrolló el grupo. Y la conclusión a la que llegó es que todas las síntesis de proteínas lo que reconocen son un anillo heterocíclico planar con algún grupo funcional externo, algún donador de protones y esta doble ligadura de oxígeno. El resto no le interesa. Y entonces se puso a construir moléculas que tuvieran estas características. Les presento el primer inhibidor de uso clínico en todo el mundo. ¿Se llama imaginar? Todos los pacientes que tienen cromosoma Filadelfia reciben este medicamento y la enfermedad se detiene. Y fue la primera aplicación. No todos los pacientes con leucemias linfomas tienen esta translocación y por eso se llama medicina personalizada, porque tengo que identificar la alteración genética y si sí la tiene, puedo darle. Les quiero hablar de otra sinasa y con esto voy a terminar. La otra sinasa es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Aquí les puse la vía de señalización, está en el Albert, que doy todos los semestres, bueno, cada 2 semestres incluso de celular. Y es el ejemplo clásico. Todo, si ustedes ven señalización y no les enseñan esto, se te mandan.
Porque esta es la vía que se enseña en todas. Un ligando, un receptor, un dominio extracelular, intracelular, que va a ser fosforilado, esas son las cosas, tiene un dominio de sinasa, este dominio fosforilado a su vecino, este a su vecino, y esto enciende una cascada de interacciones y de sinasa que van a llevar a la activación del proceso preinflamatorio. Les quiero hablar de cáncer de pulmón. Obviamente aquí vamos a hablar de esta sinasa, pero solo quiero mostrarles que hoy en la medicina personalizada y en la medicina de precisión, el nombre viene de que podemos secuenciar todo el genoma de un individuo. Secuenciar todo el genoma de un individuo cuesta 60 minutos. No es barato, pero tampoco es carísimo. O sea, son 10 celulares. Sí, bueno, ya te ventaneaste. Lo que tenemos en este mapa es todas las rayitas que están hacia afuera. Este mapa es una manera que quería presentarlo porque ahora tenemos un problema. ¿Cómo representamos en una forma fácil de entender tanta información? O sea, aquí se secuenciaron 3.6 por 10 a la hora de nucleótidos, que es todo el genoma de un paciente. Y queremos saber cuántas mutaciones tiene y qué tipo de mutaciones. De un jalón, así raro. Bueno, todo lo que vemos como rayitas hacia afuera son mutaciones puntuales. Pues sabe que tiene un montón, tiene 109 montón. Este es un fumador. Nada personal. Nada, este se portaba mal. Otra cosa bonita, se llama entonces simple. Y la otra cosa bonita que se puede ver aquí, por ejemplo, son estas rayas. Estas rayas son translocaciones que nosotros. Si la raya está sobre esa posición, es una inversión, es un reordenamiento de la raya. Entonces, este es un fumador de un no fumador. Al empezar a secuenciar grandes cantidades de pacientes, empezaron a surgir genes que estaban en los mismos pacientes. Y aquí tenemos, esto es cáncer de pulmón de células no pequeñas, y lo que me interesa es este cuarto. Este cuarto son mutaciones en el receptor del factor de crecimiento hidráulico. Nosotros tienen otras mutaciones, no sobre todo se puede hacer algo, pero puedo hacer medicina personalizada, porque si yo sé que tiene una mutación en el GFR, podría darle su inhibidor. ¿Qué hay que hacer? Secuenciar el receptor e identificar las mutaciones. Aquí está una caricatura del receptor, la región membranal, la región extracelular, la región intracelular, aquí está el de sinasa, estos son sitios de fosforilación. Este sitio de sinasa está representado aquí, esto es donde se une la PP. Aquí es donde entrarían los inhibidores que se parecen en el PP. Pero lo interesante de este mapa es que nos dice ya cuáles son las mutaciones identificadas en cáncer de pulmón. Los pacientes con cáncer de pulmón, el 40% de estos pacientes tienen esta mutación, leucina 858 por y el otro 35% tiene este grupo de lesiones. Entonces, son mutaciones muy precisas que podemos identificar. ¿Qué ocurrió? Pues se desarrollaron inhibidores específicos para estas mutaciones. No funcionan contra otras, pero funcionan contra las mutaciones. Y esto me lleva a la medicina de precisión. Entonces ahora, no solo estoy dando un tratamiento personalizado porque sé que este paciente con cáncer de pulmón tiene una mutación en el receptor de GF, sino sé qué mutación tiene. Y sabiendo qué mutación tiene, yo puedo dar algún tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto, y les pongo las formas porque soy yo químico, ¿no? Les podría poner los nombres. A mí me dicen mucho las fórmulas. Aquí les puse la ATP. O sea, si yo les dijera qué tan igualitos son, pues nada. Pero no se preocupen, la sinasa los ve como idénticos. Y solo quisiera mencionar, la primera generación de inhibidores funcionó muy bien, pero claro, las células mutaron y se volvieron resistentes. Y entonces apareció esta mutación, la T790M, famosa en todos los congresos de cáncer de pulmón. ¿Qué hizo la industria farmacológica? Diseñar inhibidores específicos para la T790M. Y ahora estamos hablando de medicina de ultra precisión. Pero no le puedo dar cualquier inhibidor de sinasa. Le tengo que dar el inhibidor que puede contravenir esta fórmula.
Para terminar, ¿qué hemos hecho pues, en esta breve presentación? Lo que he tratado de mostrarles es la evolución del concepto. La información está en el DNA, pasa a proteínas y eso se convierte en un fenótipo funcional. La biología molecular lo que ha hecho es desvelar los elementos que participan en este flujo informático y la maquinaria para hacer estos procesos. Y al hacerlo, inevitablemente hemos obtenido información que se puede asociar a las anomalías que presentamos, por ejemplo, asociadas a enfermedades. Y por lo tanto, si las identifico, puedo interferir con ellas. Y gracias al conocimiento que tenemos hoy de todo el proceso molecular, podemos elegir dónde es más eficiente interferir. Hoy, por ejemplo, hemos decidido interferir sobre las proteínas. Hemos tenido intentos, y lo vamos a seguir intentando, y algún día va a ocurrir, en interferir sobre el DNA y corregir. Lo acabamos de ver ahorita con las dos niñas chinas, ¿no? Pero no son las primeras. Ya hace varios años, por ejemplo, se hizo una terapia génica en unos pediatras franceses, que se corrigió el error en los 3, pero a 2 les dio una leucemia, por razones que desconocemos. Y este resultado masivo es el que creó esta moratoria y este concepto de ética, de que no debemos hacer estas interferencias en el DNA en niños. Entonces, por ejemplo, les menciono que hace 6 meses se hizo lo mismo, CRISPR-Cas9, corrección del factor de coagulación 7 en pacientes con deficiencias de coagulación. No salieron los periódicos, nadie hizo un escándalo, excepto los hematólogos. Ellos están. Sí hubo la discusión de si es ético o no, pero solo quiero resaltar, porque yo creo que está ocurriendo eso. Ahí se está modificando el DNA, o sea, se está editando el DNA y efectivamente se corrige el DNA. La razón por la que yo creo que la cultura médica no lo ve como algo tan peligroso es porque se hizo en adultos y en células somáticas. Entonces, son adultos con una enfermedad terminal que han probado todo y llaman las casas. Si no se hace nada, se van a morir. Y segundo, no lo hacemos en células troncales y mucho menos en células pluripotentes. Lo hacemos en células somáticas que se van a morir. ¿Cuál es el resultado? A estos pacientes hay que darles este tratamiento de edición del DNA una vez y otra vez, porque cuando estas células desaparecen del cuerpo, hay que volver a hacerlo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas del público, si son tan amables de levantar la mano. Es una oportunidad excelente para saber un poco más de este tema. Sí, por favor. Digamos, ¿podría ser medicina personalizada para enfermedades, digamos, el Alzheimer, el Parkinson, no sé, la ansiedad generalizada? Sí, claro, por supuesto. La dificultad ahí con respecto a las pruebas neoclásicas es que no hemos identificado exactamente cuáles son las vías. O sea, este mapita que les puse, ¿no? El receptor y no sé qué, parece como más muy inocente, pero en realidad nos permite entender el flujo de información que está afectado y el punto de afectación. En muchas de las enfermedades mentales no tenemos una idea exactamente del mecanismo por el cual se está afectando. Por ejemplo, yo la tiene Parkinson, ¿no? Le da levodopa, entonces ya me dicen casi, ya me leí muchas cosas. Entonces los pacientes van desarrollando resistencia, no todos responden. O sea, si fuera algo que la levodopa, o sea, si fuera medicina de precisión y personalizada, le funcionaría la levodopa, ¿no? A todos los pacientes con la misma predicción. Después de 8 meses y medio va a dejar de funcionar. Entonces, lo que se está haciendo hoy es secuenciando todo el genoma de los pacientes. Solo por darles una idea. Tumores individuales en humanos. Debe de haber unos 25.000. Imagínense la cantidad de información útil que ahora representan esas bases de datos. El anuncio es estudiar informática. Yo no sé. Yo no puedo acceder a esa enorme cantidad de información eficientemente. O sea, yo accedo como Neandertal, ¿no? Porque mis hijos, pues, como astronautas. Yo espero que ustedes lo hagan como astronautas. Entonces,
Hoy lo que se hace con toda esta información es buscar alelos, o sea, alteraciones en la secuencia en todos los genes y ver cuáles se asocian mejor con la enfermedad. Entonces lo que tenemos son alelos asociados, algunos son de riesgo, o sea, se sabe, si tienes esta variante en este gen, es más susceptible que tener. Otros son de producción, si tienes otro alelo, la secuencia, pero no lo podemos hacer porque no entendemos el mecanismo de la patología. ¿Sí había? Es impagable. O sea, una terapia de estas cuesta algo así como $150,000. Pero déjenme decirles, o sea, eso es lo que costaba la secuenciación del genoma hace menos de 15 años, 20. Y hoy cuesta $60,000. O sea, la edición, lo que lo hace caro como terapia son los estándares para hacerlo. O sea, esto lo podríamos hacer en cualquier de nuestros laboratorios. Y probablemente comprar los kits y todo, los kits se venden, pero no están controlados por nosotros. Y no tenemos nadie que nos esté vigilando en el laboratorio. Oye, ¿qué haces esto? Cualquiera lo puede hacer. Yo diría que el costo experimental debe ser como de $60,000, $80,000. Ahora, el problema de hacerlo clínicamente es que ahora lo tienes que hacer en un laboratorio en P3, con reactivos todos calificados. El operador tiene que estar calificado y eso lleva los costos en la línea. Y todo esto tiene que tener un seguimiento clínico. Sí, pero otra vez, pero el costo es el mismo. O sea, aquí en fisiología celular debe de haber 4 laboratorios. La doctora Sega nos va a pasar la lista de precios en los restantes de la carrera de medicina personalizada de nutrición. ¿Alguna otra pregunta? Yo también me lo he preguntado, sobre todo cuando tengo que pagar las tarjetas de crédito, los hijos, las letras de los precios de mis hijos, porque ando en bicicleta, es una cuestión personal, o sea, yo creo que siempre es una cuestión personal. Yo tengo un sesgo social muy fuerte por quien me educaron humanistas. Y a ellos los educaron humanistas y a ellos los educaron maestros rurales. Yo vengo de una familia de maestros. Que nunca ganaban mucho, trabajaban mucho, pero tenían un compromiso con sus hijos y siempre hablaban de eso. Yo tengo otros intereses intelectuales. Entonces, pues terminé en la biología. Y muy rápidamente, estando en la biología, me empecé a desesperar de que yo veía que encontrar aplicación de lo que se prometía que se iba a aplicar era imposible. O sea, rápidamente nada de lo que yo hago en mi laboratorio, de mis líneas de investigación, que me da dinero con así, nada sirve para mí. Lo sirve para mí, para mi vida, para educar. Es información, esta no es inútil, pero no es socialmente útil. Y de eso me di cuenta muy rápidamente. Entonces yo empecé a buscar, dije, bueno, si me voy a aficionar a la bioquímica y a la biología celular y molecular, ¿por qué no a la de procesos patológicos? Y entonces esta fue la primera gran decisión. Y así viví hasta que tenía yo 50, 45. Ya era investigador, ya mi vida estaba casi asegurada. Y entonces dije, pero es que de veras nada de lo que estoy haciendo va a ser útil. O sea, lo describe, puedo dar pláticas como estas, puedo educar a residentes, pero yo no voy a hacer nada. Yo hace 15 años tomé otra decisión, y es, voy a empezar a tener proyectos mucho más aterrizados, que son mucho más difíciles de vender a la comunidad científica, porque son pedestres, no tienen nada de innovación, son baratos, ¿no? Se hace chatos desde el punto de vista científico. Y no vivimos en una sociedad que valore esto, o sea, no es fácil. Hay mucha gente que
toda su vida tratando de hacer algo útil y te encuentras con... Bueno, aquí tenemos a la doctora estuvo a cargo de vinculación, de la Dirección General de Vinculación de las Universidades. O sea, hay muchos intentos, pero así que digas que cómo ha impactado la ciencia mexicana en la vida de mi mamá, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Y no digo que no ocurra, nada más no. Entonces yo he decidido mover, eso me hizo que me moviera mucho más hacia la medicina. Y entonces ahora he querido entender, todo esto surge de que yo he querido entender dónde hay oportunidades en donde lo que yo sé, con lo que yo tengo, en lo que está en mi laboratorio, yo pudiera hacer algo para hacer útil a una persona. Yo con eso ya me doy. Gracias. Porque son muy claros.